resulta que hacia los últimos años se ha venido consolidando un concepto de valor agregado y ahora todas las empresas empiezan a trabajar sus estrategias y sus desarrollos corporativos a partir de esa concepción de valor. Y viene una pregunta y es si ese valor se está convirtiendo en una moda o en una cultura como tal organizacional que pretende por la consolidación de estrategias o de dinámicas empresariales que aporten al valor de la compañía. Dentro de los objetivos empresariales hay uno muy importante y es el objetivo financiero. Quizá es uno de los que mayor repercusiones generan en la toma de decisiones y en la estrategia a nivel corporativo. Sin embargo, dentro de ese componente financiero, la agregación de valor o en sí el concepto de valor no fue desarrollado precisamente por los teóricos del mundo financiero, sino fue más arraigado y más acoplado al tema de los ejecutivos que estaban funcionando para el área de producción, ¿sí? Entonces, en esa época los ejecutivos del área de producción lo que hacen es que incorporan el concepto de valor enfocados en que la generación de valor iba direccionada hacia el fomento de la cultura de la calidad y el justo a tiempo. Luego, pues viene la implementación como tal del valor agregado en el área financiera y entonces esto pasa un poco por los ejecutivos de mercadeo, donde agregaron valor desde el punto de vista de la cultura del servicio. Luego vienen los de recursos humanos, donde nos incorporan el término del valor agregado en la calidad de vida de los empleados. Y finalmente, si viene como tal, pues la dimensión del valor agregado para el área financiera, donde empieza a construirse a partir de lo que nosotros conocemos como el objetivo básico financiero que tenemos aquí en pantalla. Entonces, ese objetivo básico financiero, pues no es más que la maximización del patrimonio de los propietarios, ¿sí? Entonces, paradójicamente, las empresas han existido por muchos años, ¿sí? Y entonces, si uno mira este concepto del objetivo básico financiero, que es maximizar el patrimonio de los propietarios, entonces la pregunta que surge es, ¿y por qué durante muchos años los gerentes no fueron consecuentes con ese propósito? ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza a direccionarse, a dimensionarse todo lo de la gerencia de valor para comprender, ¿sí? Comprender que el objetivo básico financiero va a ser el elemento fundamental para poder comprender la gerencia de valor. La gerencia de valor, como lo vamos a ver en el desarrollo de este recurso, va a estar alineado a diferentes estrategias, diferentes dinámicas, herramientas, elementos, pero todos van a apuntar hacia el cumplimiento del objetivo básico financiero. Bien, entonces, como tal, esta definición de gerencia de valor pues aparece en el siglo XIX por los economistas neoclásicos como Alfred Marshall, quien desde la obra de los principios de economía planteaba un concepto de valor económico ya visto desde el enfoque económico, no financiero organizacional, pero hace alusión al hecho de que el capital debería producir ingresos superiores a su costo de oportunidad. Finalmente, traído a las finanzas, al ambiente corporativo, ese es el objetivo básico, que si yo invierto un recurso en una empresa, ese recurso me genere una mayor utilidad, me genere un mayor rendimiento como tal. ¿Listo? Entonces, cuando empieza a incorporarse el valor agregado, ¿sí? Empezamos a encontrar empresas como General Motors, empezamos a encontrar empresas como General Electric, como Shell, Exxon, ¿sí? Toyota, y empezamos a darnos cuenta cómo este objetivo básico financiero pues empieza a dimensionarse y empieza a volverse un elemento fundamental al interior de las organizaciones. Viene ahora un tema muy importante y es ¿y por qué se empieza a desarrollar esa preocupación por el valor de las organizaciones? Y entonces podemos condensar esa preocupación a partir de 4 elementos, lo que es el flujo mundial de capitales, lo que es los retos por la apertura económica, los procesos de privatización y la necesidad de mejoras en la medición del desempeño. En cuanto al primer término, que corresponde al flujo mundial de capitales,
lo que nos damos cuenta es que hay una libertad en el globo como tal, donde los capitales pueden circular a través de todos los mercados financieros, monetarios, ¿sí? A través de todo el sistema económico global, y esto lo que genera es que los que poseen o administran el dinero busquen diferentes opciones en todos los países para tratar de multiplicar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que los grandes conglomerados internacionales pues estén buscando las empresas, ¿cierto? Las organizaciones que mayor valor le puedan aportar para poder hacer las inversiones correspondientes. Entonces las empresas pues empiezan en una tarea muy fuerte y es, bueno, yo necesito agregar la mayor cantidad de valor que mi competencia, ¿sí? Y que otras empresas de otros sectores para que esos recursos lleguen a mí. Esto viene acompañado del segundo elemento y es los retos por la apertura económica. Y entonces cuando hablamos de los retos por la apertura económica, pues hacemos referencia a que la apertura económica no solamente generó impactos a nivel económico, ¿sí? Sino que a los países abrir esas economías, ¿sí? Quitan, entre otras cosas, las protecciones arancelarias. Y esas protecciones arancelarias empiezan a exigir una mayor productividad de las organizaciones y empiezan a generar unos impactos sociales porque las empresas empiezan a reconfigurarse internamente, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, que con los acuerdos comerciales con los diferentes países, con los diferentes convenios internacionales, pues han necesitado hacer una reconfiguración de diferentes sectores económicos como el agro, como el sector industrial, y eso lo que hace es afectar la configuración socioeconómica, la configuración cultural del país. Bien, aquí pues lo que hacemos es que debemos entender que estos retos de la apertura económica plantean en las organizaciones diferentes preocupaciones y todas van direccionadas hacia la agregación de valor. Si no agregan valor, pues van a llegar empresas de otros países que sí lo están haciendo, que los clientes perciben valor, que los mercados perciben valor en ellas y por lo tanto pues les van a ganar esa participación del mercado. Tenemos otro elemento que es como tal la privatización, procesos de privatización que se empiezan a desarrollar al interior de los países. Y entonces resulta que con las aperturas económicas, el modelo económico que alinea esos esfuerzos de apertura también está alineando los esfuerzos para que el Estado tenga una menor participación en el mercado. Y entonces el Estado empieza a reducir sus fronteras, lo que hace que las economías pues empiecen a pasar por procesos de privatización. Esas empresas, esas actividades que originariamente eran del sector público empiezan a privatizarse y esa privatización pues viene apalancada por grandes capitales, los cuales pues buscan también esa agregación de valor. Y finalmente, esas necesidades de mejoras en la medición del desempeño, a lo que apunta es que las empresas no pueden medirse con indicadores o con variables que se crearon o se configuraron en periodos anteriores. Entonces, si nosotros vemos mediciones que se trabajan hoy por hoy en las economías, muchas de ellas fueron creadas siglos pasados, donde las condiciones económicas y donde los elementos que dan origen a esas herramientas o a esos indicadores en algunos casos ya no están vigentes. Entonces necesitamos que esas medidas de desempeño financiero sobre todo estén contextualizadas a la realidad de la empresa de hoy, que estén contextualizadas a las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales por las que atraviesan las compañías hoy por hoy. ¿Sí? Muchos indicadores tradicionales de evaluación de resultados no están enfocados hacia la medición de creación de valor para los propietarios. ¿Por qué? Pues porque se crearon en un momento en el cual la concepción de valor no estaba regada. Entonces necesitamos reconfigurar y de ahí la importancia de la agregación de valor en las organizaciones. Más adelante iremos entendiendo un poco más qué es el concepto del valor agregado y cómo sirve para nuestras organizaciones. Muchas gracias.